a la privatización de AENA Aeropuertos por las nefastas consecuencias que tendría para el empleo y la economía de Canarias. Y segundo, dar traslado de este acuerdo al Gobierno estatal, al Gobierno de Canarias, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Parlamento de Canarias, a la FECAM y a la FECAI, invitando a estas instituciones a sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias, don Antonio. Iniciamos el debate que todos los grupos tienen la moción presentada por don Antonio Cabrera, si se puede. Bueno, de manera sosegada, evitemos entrar en cuestiones más allá de la política nacional. La posición de esta alcaldía es bien conocida, de absoluto rechazo a la privatización aeroportuaria, porque en Canarias los aeropuertos son algo más que un espacio de empleo y trabajo. Yo creo que es una forma, en un territorio fragmentado, de la que dependemos absolutamente para nuestra evolución y progreso. Y habíamos pedido desde algunas posiciones que Canarias tuviera un trato diferente, que eso se aplazara. Lo cierto es que el hecho es que usted acaba de denunciar y entramos en debate. ¿Quién quiera comparación? Sí, en este caso felicitar a don Antonio por la exposición que ha hecho. Yo creo que poco más podemos argumentar. Es verdad que en este salón de pleno hemos traído muchas propuestas. Recuerdo la de los casinos, donde se habían afectado a muchos trabajadores, que además se le apoyó por parte de este ayuntamiento. Recuerdo la del petróleo también, que se ha llevado y que al final pues siempre la respuesta ha sido negativa de aquellos que han tenido que tomarla. Granadilla Abona parece a veces que vive de espaldas al aeropuerto de Tenerife Sur, y del que tenemos que sacarle todavía mucho más provecho, sobre todo teniendo en cuenta ya no solo las personas que viven y trabajan, estamos hablando de cerca de 4.000 trabajadores los que dependen pues de nuestros aeropuertos. La posición de Coalición Canaria está clara, de hecho lo ha llevado nuestro grupo político en el Congreso de los Diputados a través de proposiciones no de ley, para que la gestión, parte de la gestión, sea del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, y que también tenga cogestión en la parte de responsabilidad que le toca al Ayuntamiento de Granadilla Abona, porque entendemos que es necesario también que este municipio se beneficie de ese suelo que se está cogiendo y que es la puerta de entrada pues para millones de turistas a lo largo de todo el año. Veíamos que es el 14 de junio cuando tomaba la decisión el Consejo de Ministros de privatizar el 49%, concretamente un 21 se destinará a accionistas de referencia y un 28 restante se colocará en bolsa. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos todos, yo creo que la respuesta está clara, ¿qué se va a primar? ¿La eficiencia o el negocio? Y en ese negocio, ¿qué se va a primar también? ¿Que continúen los trabajadores que están prestándose de servicio o contratar a nuevos trabajadores, no respetar todo este tipo de convenios que existen? Y lo que ha ocurrido en muchos sectores, que desde luego lo decíamos antes con la nueva ley que se había aplicado en diciembre y enero de este año, estamos hablando con la de racionalización, que al final son los ayuntamientos quienes han pagado el desastre que se ha tenido en este país, a veces ministerios sobredimensionados, gobiernos también sobredimensionados o incluso cabildos. Y en este caso al final pues van a ser los trabajadores quienes paguen también pues estas decisiones de los políticos de turno, cuando a veces se toman que las mayorías no solo se puede tomar para el orden y mando, sino también para llegar a consensos con el resto de grupos, porque desde luego no podemos estar todos equivocados, excepto un grupo político. Yo creo que se tiene que trabajar más el consenso. Se hablaba de ese debate social, empresarial. Yo creo que está claro que no puede tomarse esta decisión unilateralmente por parte del gobierno español, en este caso pues, por parte del Partido Popular, sobre todo porque a nosotros nos afecta al 100%, es decir, es la única puerta de entrada que tenemos, más allá de nuestros puertos. Y en definitiva, cuando es el principal sector, que lo estamos viendo, que es el turismo, es decir, quién va a tomar luego las decisiones, aunque sea un 49%, luego habrá que matizar cuál va a ser el desarrollo de todo este tipo, y porque no se han atrevido a el planteamiento que tenían, que era pues desde el 50 al 51% en algunos casos, es decir, le han dado marcha atrás. Por nuestra parte, apoyar esta moción, que desde luego la creemos necesaria, más allá de que se haya presentado un día antes, y también tenemos que decirlo, es decir, cuando Esteban aquí se le ha pedido pues, por parte de algunos grupos que se traiga con tiempo, pues también hay que decirlo, ojalá lo hubiéramos tenido con mucho más tiempo, también es criticable en este sentido, pero cuando se tratan pues, temas de esta importancia, yo creo que lo que tiene que ser es el resultado positivo de los grupos que estamos en este ayuntamiento. Por parte del Grupo Nacionalista, el Grupo de Coalición Canaria va a ser a favor. Hombre, vuelvo a repetir que lo ideal sería que hubiera una cogestión con el gobierno español a través del gobierno canario, del Cabildo Insular de Tenerife, del Ayuntamiento de Granadilla Abona, que es verdad que Coalición Canaria la está presentando estas mociones, de hecho yo la traía hoy aquí también para llegar a un consenso, pero lo importante es que se apruebe, independientemente de que se ponga un punto o no de Coalición Canaria, sino que esta moción salga adelante y que podamos pues dar el apoyo a todos los trabajadores, miles de trabajadores, y desde luego a todos los canarios que ven cómo
a veces se toman decisiones no pensando en su interés, sino simplemente en el punto de vista económico. ¿Algún otro portavoz quiere tomar la palabra para defender la posición? Una sorpresa, así que reitero pues, la costumbre de don Antonio Cabrera de reproducir los debates nacionales y del Congreso de los Diputados aquí, porque tiene vocación de diputado nacional y lo entendemos. Con la calma que nos pide, yo quiero recordar, don Antonio, también a todos los que estamos aquí, que cuando queremos demonizar el tema de la privatización es justo. Les recordamos que todos los que estamos aquí, en gobiernos anteriores y en este gobierno, pues hemos privatizado los servicios. La recaudación de este municipio está privatizada y va muy bien, y lo hemos apoyado todo. Está sobre la mesa privatizar el tema del servicio eléctrico municipal, el mantenimiento para mejorar las inversiones en el mismo. Es probable que todos estemos de acuerdo. Seguramente seguiremos la línea de muchos municipios de Canarias que están privatizando ese servicio. Llevando don Antonio abanderó en su momento pues, aquella política de inversiones en energías renovables que tenían que ver con llenar el municipio de esos huertos solares. Los aliados que buscó don Antonio, igual que en el tema de los aerogeneradores, son estos demonios capitalistas que se llaman Endesa e Iberdrola. Son los aliados, son los socios. Lo digo para recordar, porque cuando utilizamos el debate de Viene el Coco, yo creo que es bueno. Y tenemos que tener cuidado también cuando utilizamos esta doble vara de medir, pero también cuando utilizamos el soporte o el escudo de los empleados para defender cuestiones meramente políticas. Usted lo dijo, es una moción política y tiene una oportunidad política, la CADE también lo dijo. Cuando utilizamos el soporte de los trabajadores, con todo el respeto hacia los trabajadores, que hay algunos aquí, hay muchos trabajadores de acceso en el aeropuerto, muchos trabajadores de Jaldo, que le hubiese gustado que en esa época que no estaba privatizado, hace tan solo unos años, usted hubiese traído mociones aquí en defensa de su puesto de trabajo y de su familia. La política no vale todo, hay que tener una coherencia en el que hacer. En esa coherencia que yo le pido de que de vez en cuando, entre moción y moción nacional, internacional, europea, usted traiga alguna moción aquí que tenga que ver con el municipio de Canarias directamente, no pasa nada, prueba a hacerlo. A lo mejor se la votamos a favor. Pero la coherencia es fundamental, don Antonio. Te recuerdo, la recaudación de este municipio, cuando usted en el gobierno, se privatizó. Va muy bien, lo dicen todos aquellos índices que analizan la salud económica de este municipio. Y le recuerdo que todo tenga que ver con energía renovable. Usted lo hizo con socios que son grandes monstruos capitalistas, que usted siempre los pone de lejos y los ha tenido cerca aquí, sentados, negociando en su despacho, en la pecera, como decíamos todos. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y que seguiremos caminando, yo creo que es buena idea. Y don Juan está haciendo los trámites necesarios para, como muchos municipios de Canarias, pues podamos tener un mayor ahorro energético, una mejor inversión en las lámparas y en el sistema de control del alumbrado, gracias a la introducción de empresas privadas que utilizan, pues seguramente un componente de eficiencia mayor que el que hace la administración pública con el personal que tiene. Y reitero, vamos a acordarnos del personal y de los trabajadores siempre, don Antonio, siempre, no cuando hay una oportunidad política o cuando a usted le llega por correo electrónico una moción de si se puede en cascada que nos hace llegar todos un día antes del pleno. Gracias, Esteban Popular, Antonio, por alusiones. Vamos a ver, don Esteban, el debate que está en la mesa ahora mismo aquí no es la coherencia o no de Antonio Cabrera, portavoz de Si se puede. El debate es la privatización de AENA Aeropuerto. Ese es el debate. Ese es el debate, ¿no? Pero usted ahora ha centrado su intervención en la coherencia, no. Me gustaría saber dónde está la negociación mía con Endesa para proyectos eléctricos. También la manipulación de la información en un momento determinado, cuando el tema no es ahora, es otra manera de no entrar en el debate. Estamos hablando de la privatización de aeropuertos, ¿no? Eso es el debate. Y ahí la privatización, por mucho que usted más cuente de las bondades y las virtudes de la privatización, por favor, la privatización ahora mismo del PP es realmente hacer caja para reducir la deuda pública. Esa es. Y privatizamos lo que haya que privatizar, ¿entiendes? En detrimento de la calidad del servicio. Eso no tiene vuelta de hoja, por lo menos, si se puede, lo tiene muy claro, muy claro. Y está haciendo mucho daño, a los ciudadanos la política de privatización. Porque lo que no se hace es ir
dónde está realmente el problema económico de este país, y es en el fraude fiscal, en los paraísos fiscales. La mayor parte de las empresas del IBEX 35, ahí, pero ahí está el problema, ahí es donde está el problema. Si usted quiere dirigir mi debate y usted sale de eso, no tenemos, es para poner las cosas en su sitio. El problema no es hablar, por favor, siga usted defendiendo en su partido, en su política, bueno, los beneficios de la privatización. Estamos hablando de AENA y aquí es el tema. Que usted no ha dicho nada en ese sentido, sino ha hablado de mí y de mi posible coherencia o no en este tema. Ese es el problema. Ese es el problema y que afecta a una actividad económica importantísima que es la isla. Ese es el problema. Y por lo tanto creo que céntrese en el debate. Y el otro tema de mi coherencia o no en las propuestas que traigo aquí, porque es que usted cuenta exactamente siempre lo mismo. Todas las mociones que he traído, tengan que ver o no con esto, siempre dice el mismo discurso, ¿no? A ver cuánto trae una moción que afecta a los ciudadanos. Me imagino que Granadilla estará en el planeta, no tiene alguna comunicación con todas las políticas que se hacen a nivel nacional o a nivel europeo. Nunca las propuestas que trae este concejal, usted considera que están justificadas. Y siempre dice, aterrice, claro que aterrizo. Lo que pasa es que no hay voluntad política para aterrizar aquí en el municipio en algunas propuestas. Por lo tanto, le ruego que se centre en el debate y diga lo que tenga que decir. Y claro, yo sé que es muy difícil ahora mismo defender en el tema de la privatización de aeropuertos, defender esta propuesta de su partido. Sí, los aerogeneradores que se iban a poner en el polígono con Endesa, no lo iba a poner Endesa. Eso no se está en el... Falso. Yo le digo, falso. Señores concejales, Sociedad, les ruego por favor ITER, Sociedad Polígono Industrial y Ayuntamiento, los tres socios. ¿Dónde está el TESE? Bueno, cuando quieran, ¿Dónde está el TESE? les ruego, señor concejales, por favor, céntrense en el debate. Cuando quieran confrontar sobre la coherencia de cada uno, traigan la moción correspondiente y esta alcaldía estará encantada de que ustedes hablen de la coherencia personal. Pero efectivamente, hoy estamos hablando del asunto al Granadilla que toca. Don Antonio, ¿acabó su exposición? Sí, muchas gracias, señor Pedro. Gracias, Antonio. ¿Algo más? Sí, ¿Grupo Socialista? Sí, porque no he podido todavía. Bueno, ahora sí. En el favor de la batalla. Bueno, no, es un cambio dialéctico bien. Sí. Está bien, está bien. Bueno, no vaya usted ahora. No, que va. No es mi intención. Cuando quiera, no me quiera tanto. Bueno, muchas gracias. Bueno, justamente nosotros como Grupo Socialista queremos también manifestar nuestra oposición a la privatización de aeropuertos porque efectivamente entendemos, y bueno, don Esteban hablaba de la privatización, no todas las privatizaciones son buenas, tampoco todas las privatizaciones son malas, pero desde luego cuando la privatización se lleva a cabo sobre sectores estratégicos, y yo creo que este es un sector estratégico en nuestro país, yo creo que es una mala privatización, porque efectivamente entiendo que es un sector que tiene que estar en manos públicas, que tiene que estar administrado de la gestión pública y además cuyo criterio de gestión no debe ser meramente un criterio economicista o un criterio de obtener beneficios, sino tiene que ser un criterio de servicio público. En ese sentido, nosotros estamos totalmente en contra de esta privatización, entendemos asimismo y estamos conformes con el discurso realizado por don Antonio Cabrera en el sentido de que probablemente la privatización conllevará una reducción de las plantillas de personal y además una precarización también de las condiciones laborales y de trabajo de los trabajadores de aeropuertos y entendemos que bueno, no podemos compartir esa filosofía porque permanentemente se hace recaer la eficiencia de los servicios justamente en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Este no puede ser la línea a seguir y estamos totalmente en contra. Con respecto a la gestión de los aeropuertos a nivel nacional, efectivamente hay pocos aeropuertos, digamos, rentables y hay muchos aeropuertos deficitarios, pero, insisto, yo entiendo que está en la lógica de que efectivamente es un sector estratégico donde no debe ser el criterio principal el que se esté obteniendo o no una rentabilidad de carácter económico. También me llama la atención que en ocasiones, justamente, si se está buscando la rentabilidad, es decir, o que no sea tan ineficiente pues este sector, bueno, ¿por qué no se plantea a lo mejor si hay algún aeropuerto concretamente que tenga poco uso o que tenga poco, digamos, servicio, buscar otra alternativa? Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque interesa más privatizar lo que efectivamente da rendimientos económicos y de lo que se espera obtener beneficios, ¿no? Y no privatizar a veces lo que es deficitario, porque eso
eso no interesa. Por lo tanto, no podemos compartir esa filosofía. Con respecto, además, a cómo se va a asignar el porcentaje de participación privada en los aeropuertos, bueno, efectivamente, lo mismo antes hablaba de una sectorización o segmentación de esa adjudicación de participación, donde hay una parte que podríamos decir que va a ir nominadamente, vamos a decirlo así, ¿no? O va a ir dirigidamente, digamos, la asignación de esa participación. Tampoco podemos estar conformes con esto porque entendemos que lo que se está haciendo es excluyendo, pues, en todo caso, incluso una libre concurrencia. Es decir, parece que hay una voluntad política de que justamente, en concreto, algunos intereses económicos nominadamente participen de lo que están considerando que es una tarta a repartir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, insisto, tenemos que estar totalmente en contra. Consideraría incluso que en parte se produce, cuando se produce la privatización de este tipo de sectores estratégicos, una pérdida de soberanía nacional. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado justamente es empoderarse en algunos sectores donde además actualmente no hay participación pública. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la banca. Yo entiendo que tiene que haber, y estoy mezclando cosas, pero bueno, ustedes también han mezclado muchas cosas aquí. Yo entiendo que tiene que haber una banca pública, que tiene que haber una banca pública que pueda competir también con la banca privada, porque hay que dar una alternativa. Y bueno, y evidentemente ahora en esta situación de crisis estamos viendo justamente, cuando todo está en manos del sector privado, pues cuáles son las consecuencias para la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, totalmente en contra. Y además, insisto, existe un mantra por el cual se dice que siempre lo privado gestiona mejor, porque no estoy conforme. Y además hay que decir que, por ejemplo, este ayuntamiento es ejemplo de lo contrario. El servicio de recogida de basura, que era un servicio que estaba privatizado, bueno, pues esa privatización al final concluyó con, bueno, pues como concluyó, ¿no? Con una situación de huelga, donde se produjo una situación de no recogida de los residuos. Actualmente está siendo gestionado por una empresa participada al 100% públicamente, como es Sermugran, y se está gestionando de una manera adecuada, correcta, de manera eficiente, y por lo tanto, insisto, entiendo que ese mantra que siempre se repite por parte de los partidos, digamos, que tienen esas políticas privatizadoras de que siempre lo privado gestiona mejor, pues estoy totalmente en desacuerdo. Y por supuesto, entiendo que cuando don Esteban habla de que la recaudación se ha privatizado, bueno, la recaudación se privatizó en el anterior gobierno, es decir, y continúa, pero que se privatizó en el anterior gobierno. ¿Y se prorrogó en este? Sí, pero que se privatizó en el anterior gobierno. Y nosotros lo que hicimos en su momento, le quiero recordar, fue salir del consorcio de tributo y se empezó a gestionar desde este propio ayuntamiento la recaudación en manos públicas. Y estamos hablando del Partido Socialista. ¿Y se ha prorrogado? Bueno, se ha prorrogado, pero fueron ustedes los que tomaron la decisión de privatizar. Bueno, usted, don Antonio y don José Luis. Le recuerdo a los señores concejales que lo que tenemos actualmente es una empresa que colabora en la recaudación. La recaudación municipal no puede privatizarse, es pública. Es que, en fin, pero bueno, es porque lo veo tan sensudamente hablando de eso, pongamos los puntos en su sitio. La empresa colaboradora. Pero que hay que recordar que lo que hizo en su momento el Partido Socialista fue tomar la decisión de salir del consorcio, sí, y gestionar directamente con recursos públicos la recaudación. Pero debo recordar también al portavoz socialista que me traigan asuntos de estos para debatir en pleno sobre la filosofía del pasado. Vamos a hablar del futuro, que es lo que nuestros ciudadanos nos piden, vamos a hablar del presente, que es la realidad que nos mueve. Es el ruego sí, es para aportar. Gracias por la matización. Iba a decirlo yo en este momento, que decir, no hay que confundir lo que es la colaboración con la privatización. Yo creo que es completamente diferente, pero aún así yo creo que volvamos al debate. Yo creo que estaba muy clara la moción que traía don Antonio, que en este caso vuelvo a repetir, que es gracias también pues a los trabajadores, es decir, pues al comité de empresa, tanto del aeropuerto norte como del aeropuerto sur, quienes nos han traído esta moción, y luego nosotros vamos a apoyar. Yo creo que queda 100% demostrado, incluso por nuestra posición, y por supuesto más allá de los debates que a veces se han ido un poco por la tangente, ¿no? Bueno, le agradezco la puntualización de los amigos. Yo creo que está suficientemente debatido para no entrar a recordarnos miserias del pasado o de las que están por venir. Vamos a quedarnos que ya tenemos suficiente con lo que está pasando. Entonces, don Antonio ha fijado la posición muy clara, los portavoces han hablado de manera muy clara, creo que el debate está agotado, por lo tanto, voto a favor de la propuesta planteada por don Antonio, rechazando la privatización.
¿Votos en contra? Por lo tanto, el voto en contra del Partido Popular y voto por los demás queda aprobado. Dirigiremos esto, el escrito correspondiente. Bueno, pasamos a la segunda parte de este pleno, control de los órganos de gobierno.